Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en el corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde abundó el pecado, más sobreabundó tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Oh Dios Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad,
venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Desde el día de nuestro bautismo, has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la Pentecostés, en que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo. Para no desmayar en la lucha y en el trabajo, concédenos tu fortaleza. Que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad, y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso, hoy te hacemos entrega de nuestra familia y de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes. Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo:
Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche». Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Comprendemos la palabra de Dios. 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. En Jerusalén suceden los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, especialmente su muerte y resurrección. Jesús es símbolo del sentido, lugar de la revelación del Señor resucitado, de la presencia de Dios y su gloria. Para los 2 discípulos, antes de encontrarse con Jesús, es lugar de sufrimiento, del que prefieren huir. Emaús, a diferencia de Jerusalén, es símbolo del sinsentido, lugar de refugio por temor a enfrentar la realidad, por temor a la cruz. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Lo que había ocurrido es lo que menos esperaban. Habían matado a quien ellos pensaban que sería el libertador de Israel. Los 2 discípulos han caído en el desencanto de ver a su maestro muerto en una cruz y regresan a su antigua aldea, a su anterior forma de vivir. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Ellos han abandonado a Jesús porque piensan que todo ha fracasado, pero Jesús no los ha abandonado a ellos y los acompaña en ese momento de tinieblas por el que están atravesando. El verdadero Dios no es el que solo encontramos en los momentos agradables de la vida, sino el que comparte toda nuestra vida, tanto si vivimos momentos de luz como si pasamos por un tiempo de tinieblas, tanto si en nuestra vida experimentamos la felicidad como si nos toca probar el dolor. Allí está Dios.
y está para sostenernos. Y si caminamos hacia atrás, hacia Emaús, hacia el pecado, también allí está el Señor caminando a nuestro lado. Jesús camina juntamente con los discípulos de Emaús para manifestarles que los perdona, pero además para que recobren el sentido de la vida y darles vida nueva. Esta es la gran noticia, el querigma. En Jesús, muerto y resucitado, tienes el perdón de tus pecados y vida nueva. A lo más que habían llegado los discípulos de Emaús había sido reconocer a Jesús como profeta poderoso en obras y palabras. Jesús había sido para ellos otro Mesías, como muchos que en su tiempo habían surgido, rico en proyectos, pero escaso en realidades y nulo en resultados. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Jesús no solo les citó los textos que anunciaban su pasión y muerte y resurrección, sino también todos los que mostraban que los designios de Dios se realizaban pasando por las pruebas y humillaciones. Los peregrinos de Emaús y la gente de su tiempo esperaban un Mesías poderoso humanamente, no un derrotado en la cruz. Jesús no es ese tipo de liberador esperado por la gente de su tiempo, pero sí es el Salvador anunciado en las Escrituras. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Jesús les ha explicado las Santas Escrituras. Es la misma palabra de Dios que ellos ya conocían, pero escuchada y recibida de manera nueva, sin los prejuicios que tenían. La palabra de Dios no es algo sino alguien. Es Jesús resucitado que camina siempre junto a nosotros y nos explica el sentido de nuestra vida y los diversos acontecimientos que la van tejiendo. Pero necesitamos escucharla con la actitud de discípulos que aceptan ser tardos para entender y se sitúan siempre en continuo aprendizaje y seguimiento. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. El reconocimiento de Jesús culmina en el gesto del partir y compartir el pan, que encierra dos cosas: la donación de lo que el peregrino tiene y la donación de sí mismo. Es el gesto coherente de quien ha explicado que la entrega del Mesías hasta la cruz ya estaba anunciada, y nuevamente se entrega al compartir su camino, peregrinando con ellos, al compartir su interés por los sucesos que los afligían, al compartir su tiempo quedándose con ellos, al compartir su pan material y al compartirse a sí mismo sacramentalmente. Entonces, en ese momento, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Se les abrieron los ojos porque comprendieron el sentido de la cruz, signo de muerte, pero desde que Jesús murió en ella, signo de vida y esperanza. Pero Él desapareció. Desapareció de su vista, pero se quedó en su corazón. Jesús dejó de ser un simple modelo externo que se debe imitar y se convierte en el eje, en el centro de gravedad, en el motor de su vida y quien le da sentido. Jesús desaparece de su vista como el profeta poderoso en obras y palabras y se queda en su corazón para ser el verdadero Señor de la vida y de su vida. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Habiendo experimentado a Jesús resucitado, aquellos discípulos abandonaron el camino del desencanto, vuelven a recuperar la dirección auténtica de su vida y se reintegran a la comunidad iglesia que habían abandonado.
Contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En la comunidad comparten la novedad, la gran experiencia transformadora de sus vidas. Aquel que se ha encontrado con Cristo vivo lo anuncia a los cuatro vientos. Se vuelve misionero de Jesús resucitado. Descubrimos qué nos dice Dios a nuestra vida. Nuestro camino a Emaús. Todos nuestros pecados son un huir de Dios y de su proyecto de salvación que pasa por la cruz. ¿Cuántas veces y en diversas circunstancias habremos caminado hacia Emaús? Cuando nos desilusionamos de lo que Dios nos propone en su palabra y preferimos hacer una vida a nuestro antojo, como el hijo pródigo, y abandonamos la casa paterna, o cuando nos desilusionamos de Dios porque no nos cumplió lo que le pedimos, o porque se llevó a un ser querido. Cuando nos desilusionamos de la iglesia porque conocemos su lado humano, la flaqueza de sus miembros, y la abandonamos. Cuando nos desilusionamos del cónyuge porque empezamos a ver más sus defectos que sus cualidades, y lo traicionamos o incluso lo abandonamos. Cuando nos desilusionamos del grupo en el que participamos, porque no marcha como quisiéramos o aparece la crítica, la persecución, y preferimos vivir sin problemas y lo abandonamos. Cuando nos desilusionamos de nosotros mismos y terminamos imitando la personalidad de otros, o en un vicio o adicción para tener un poco de cierto valor, o cuando de plano se emprende un camino definitivo a Emaús, yéndose hasta el suicidio, cuando cerramos los ojos a la realidad para no enfrentarla, sea cual sea, caminamos a Emaús. En pocas palabras, nos desilusionamos de todo, porque no encontramos la cruz de por medio, es decir, el dolor, el tener que padecer, el tener que morir a mí mismo, y a nadie nos gusta sufrir. Lo que a todos nos haría felices es el amor, pero el verdadero amor implica morir a mí mismo, implica exponerme, implica arriesgar, implica dolor, y todos tenemos miedo al dolor, a perder la imagen, a humillarnos, a sacrificar nuestros conceptos e ideas que según nosotros son las que deben imperar. No somos capaces de aceptar la vida como es, con su dosis de imperfección, para luego transformarla, ni a los demás como son, tu mujer, tus hijos, tus vecinos, el pobre de la calle, tus compañeros de trabajo, mucho menos a quienes consideramos como enemigos, siendo que Jesús nos pide también amarlos a ellos. La realidad es que no está a nuestro alcance el verdadero amor. La realidad es que tú y yo nos topamos con nuestra poca o mucha incapacidad de amar, y si hemos intentado salir de esas aguas, pero nos volvemos a hundir. Entonces, concluimos como los discípulos de Emaús: regresemos a nuestra vida de siempre, no es posible otra. Mucha gente hoy vive encerrada en su pequeña aldea, en su Emaús, y sin embargo no es feliz. Tiene su cónyuge, su casa, su carro, sus hijos, pero no es feliz, pues se topa con la imposibilidad de amar. Porque si tú tienes tu familia, tus amigos, y dices amar, por lo menos a ellos, en realidad ni a ellos los amas, solo los amas hasta cierto punto, mientras que no te destruyan, mientras no hagan lo que te disgusta y te destruye, mientras no repitan esos defectos que no soportas. Y es que el pecado
nos ha puesto en una situación de rompimiento con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y hasta con nosotros mismos. Y al igual que Adán y Eva, se sintieron desnudos, es decir, lejanos de Dios, desprotegidos de su amor, temiéndole, vacíos en la muerte, porque Dios es la vida y el rompimiento con Él es la muerte. Así nosotros, al pecar, experimentamos la ausencia de Dios, la muerte y por tanto la pérdida del sentido de la vida. Entonces nos volvemos idólatras, porque comenzamos a buscar la vida en lo finito. El hombre cuando se casa le pide la vida al matrimonio, hace del matrimonio un ídolo. Antes de entrar tiene prisa por entrar, luego ya le anda por salir. Otros le piden la vida al trabajo, que equivale al dinero. Hacen dinero buscando en él la felicidad. Otros buscan la vida en el sexo, en una adicción o en lo que sea, incluso en la estima de los demás. ¿Y qué pasa? Que nadie se queda satisfecho, porque Dios nos hizo para una felicidad inmensamente mayor. Nuestro camino de regreso a Jerusalén. La buena noticia es que hay un hombre que venció la muerte. Está resucitado y gracias a él tienes el perdón de tus pecados, la reconciliación con Dios, con los demás, con el mundo y contigo mismo. Más aún, en la fuerza de su gracia, tú también puedes vencer tu muerte, la falta de sentido de tu vida, tus miedos y cobardías, y regresar a Jerusalén, a tu realidad, sin temer la cruz que allí estará siempre. Nada de aquello que asustaba a la pareja de Emaús dejó de existir. La realidad siguió tan brutal y asesina como antes, y los que le habían dicho al peregrino que se quedara con ellos, porque ya empezaba la noche y el camino era peligroso, regresaron inmediatamente a Jerusalén sin miedo a nada esa misma noche. ¿Qué sucedió para que su miedo, su tristeza, su desesperanza se convirtieran en dolor, alegría y esperanza? Lo que sucedió es que constataron que Jesús estaba vivo y caminaba con ellos. Cuando se encontraban con el hermano peregrino, cuando escuchaban y comentaban las Escrituras, cuando partían y compartían la oración, el pan material y la fracción del pan, incluso cuando caminaban hacia atrás abandonando su realidad y huyendo de la cruz en su pecado, pues constataron lo que dice San Pablo: donde abundó el pecado, la gracia fue más fuerte. Constataron el amor incondicional de Dios. El verdadero encuentro con Jesús nos lleva a superar los miedos y demás ataduras que el maligno nos va tendiendo. El verdadero encuentro con Jesús nos lleva a abandonar nuestra actitud pasiva frente a la historia para encararla y volvernos constructores, junto con Dios, de nuestra propia historia, la que entonces se vuelve verdadera historia de salvación. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste.
sin diferencia.